Seguimos sumando ustedes, sumando todo el equipo técnico del canal CNC, sumando nuestros invitados, como Desiree Escobar. Ella es periodista venezolana y hace parte de los 400.000 venezolanos en Colombia, de los 36.000 en Antioquia. Desiree, bienvenida a La Suma de los Mejores. Muchísimas gracias, Roger, por la invitación. Vamos a hablar de un tema que es de mucha importancia para nosotros los venezolanos y sobre todo para nosotros los periodistas, como lo es la libertad de expresión en Venezuela. Entonces, en estos días nosotros, a propósito de lo ocurrido con Santiago Jaramillo y el periodista de Telemedellín, Manuel Gallego, que la presunta bofetada. Exacto, que supuestamente lo bofeteó. Yo hablaba personalmente, no vinculo en ello a Juan Carlos. Le agradezco no me vincule por favor en ese comentario. La jauría, del instinto de jauría que tenemos nosotros los periodistas. Cuando algo ocurre, una supuesta violación, tiene que ser supuestas violaciones o presuntas hasta que se demuestre que sí son verdaderas violaciones al derecho fundamental a la libre expresión o al presunto violador. Cuando se demuestra es distinto, pero cuando son supuestas, todos nosotros los periodistas nos lanzamos. En una solidaridad excesiva. Sí, que yo llamo instinto de jauría, a veces equivocándonos. Pero en el caso de Venezuela, por lo que hemos escuchado, mucho más objetivo que allá sí no hay ninguna presunción. ¿Por qué se puede decir que sí hay violación del derecho fundamental a la libertad de prensa? Del oficio, bien, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reza en uno de sus artículos que todos los venezolanos tenemos derecho a informar y a ser informados veraz y oportunamente. Sí. Sin embargo, durante el gobierno del presidente Hugo Chávez se instauró o se promulgó la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que no es más que una ley que busca coartar la libertad de expresión de los venezolanos. Esta ley se promulga a través de un ente que también fue creado para ello, que se llama CONATEL, que es un brazo más del gobierno nacional para oprimir a los medios de comunicación y a los periodistas. Una especie de Ministerio de Comunicaciones alterno para ser más rigurosos, para regular en los contenidos informativos y poder, obviamente, que esos contenidos sean en favor del gobierno y no haya mucha oposición en ese sentido. Exactamente, por ejemplo, en medio de mi ejercicio como periodista, pues tuve la oportunidad de laborar en 2 canales importantes allá de Venezuela. Nos llegaban mensualmente comunicados de este ente donde se solicitaba que no se utilizaran ciertas palabras a la hora de emitir los contenidos. Era una época, eso fue hace 2 años, donde empezaba a proliferarse las largas colas para obtener alimentos, donde ya había manifestaciones por el descontento popular en cuanto a las políticas mal implementadas por el gobierno nacional. Entonces nos prohibían decir cola, nos prohibían decir desabastecimiento. Eran palabras e imágenes que estaban prohibidas en los medios de comunicación o que todavía están prohibidas, y que de verdad hace cuesta arriba el trabajo de nosotros los periodistas a la hora de informar. Entonces había que escudriñar digamos las historias para poder contar de alguna manera lo que estaba sucediendo. O muy sutilmente informar la realidad sin que fueran a tener problemas de veto a la información. Bueno, entonces allá supuestamente, según lo que usted cuenta, se violó la libertad de expresión. Ese mismo artículo existía acá para nosotros, es el artículo 20 aquí nos de la quejamos, pero aquí todavía podemos. Aquí, gracias a Dios, se puede decir de hecho, mucho, aquí lo estamos haciendo. Y se dice lo que uno le da la gana. Pero precisamente quiero decir, esto suena un poco contradictorio y parece que no estuviera yo en la línea de mis colegas y la búsqueda del respeto a la libertad de prensa y de expresión. Pero a mí me gusta que haya cierta regulación, que es muy difícil, porque es que pasa como ustedes lo que ya pasó, que se puede extralimitar el gobierno o el Estado, y entonces sí termina vulnerando. Pero es la invitación a que seamos nosotros más responsables, así como usted la llamó. ¿Cómo se llamaba? Ley de responsabilidad social. Eso me gusta, no tanto mejor dicho, más que regulación, autorregulación, que nosotros seamos capaces de ser responsables socialmente, porque allá en Venezuela y aquí en Colombia ha habido mucha falta de responsabilidad social de muchos de los colegas nuestros, ¿o no? Yo quería decir, Roger, eso es verdad, bueno. Tenemos que tener autorregulación y la objetividad nunca va a ser absoluta, porque es la voluntad de ser objetivos, somos seres humanos. Yo quería preguntarle a la colega, viviendo en Colombia desde hace 2-3 años, ¿cómo ven los medios nuestros? ¿Qué diferencia se encuentra? ¿Si encuentra garantías frente a lo que ustedes, al oficio que ustedes ejercían muy bien en Venezuela?
qué similitudes o qué crítica nos puede hacer, porque acá estamos para aprender también. Yo creo que aquí se hace una buena implementación de la libertad de expresión. Según lo que yo he venido viviendo, pues me encuentro con un panorama mucho más abierto a la hora de expresar ideas, opiniones, a la hora de poner una posición frente a algún tema. Claro que como comunicadores o como periodistas debemos también ser cuidadosos a la hora de opinar, porque también se trata de tener objetividad, que es una de las premisas fundamentales de nuestra ética como comunicadores. Sin embargo, veo que se puede hablar abiertamente sobre algunos temas que allá sería imposible mencionar. Hacer una crítica al gobierno es ponerte una soga al cuello, viendo incluso las realidades de lo que está sucediendo, porque como bien lo decía Roger, pasa que hay que tener responsabilidad social y uno a veces tiene que cuidarse en crear matrices de opinión que pudieran alarmar a la población. Sin embargo, cuando estas matrices de opiniones forman parte de la realidad de lo que está viviendo el venezolano, como las cifras de hambre, de pobreza, de desnutrición, de deserción escolar que hubo este año porque los padres no podrían costear los útiles escolares de sus niños, ¿cómo no hablar de eso en el tema en el tono que se debe hablar? ¿Cómo y con las pruebas y con la evidencia? Es que una cosa es opinar sin evidencia y hacerlo con evidencia, pero no poderlo hacer, repito, y suena redundante, porque las garantías no existen. Qué rico que esa experiencia la analicemos y la tengamos en cuenta como ese cuarto poder necesario para el fortalecimiento de la democracia. Libertad de expresión, libertad de prensa como elemento fundamental para el fortalecimiento de la democracia. Queda demostrado allá precisamente que si no existe libertad de expresión, pues obviamente no hay democracia. Allá lo que hay, como lo ha dicho Tony Vitola todo el tiempo, es una dictadura, como lo dicen ustedes. Pero ojalá entonces acá, que tenemos democracia y que tenemos libertad de expresión, pues nosotros seamos capaces de ser lo más prudentes posible y lo más responsables posible para que no abusemos de esa gran libertad que tenemos nosotros y que de la mejor manera sí logremos que haya fortalecimiento de nuestra democracia y de nuestras instituciones. Desiree Escobar, pues qué bueno que esté por acá, ojalá le vaya muy bien en Colombia, no sé cómo le está yendo. ¿Cómo le está yendo? Me está yendo muy bien. ¿La han recibido bien los colegas o no? Ah, bueno. Ha sido una experiencia bastante satisfactoria vivir en Colombia. Bueno, que le vaya muy bien y que la actividad que usted está desempeñando como comunicadora, pues la comparta con nosotros a partir de esa experiencia que vivió allá y que nos haga entender a veces. Como yo he dicho, como yo he venido diciendo respecto a la experiencia venezolana, nos deben tener envidia por lo que aquí hay, en este caso, libertad de expresión, pero qué rico que nosotros mordamos el pan, ¿sí?, como debe ser, con el gusto que debe ser, porque tenemos esa libertad de expresión y que la usemos, ojalá pensando en nuestra democracia fortalecida y en el bien de todos. Muchísimas gracias, Desiree, por estar con nosotros y mucha suerte. Gracias a ustedes. Juan Carlos, acabó el tiempo. Se acabó el tiempo, esto se fue muy rápido, hablamos un poco de Venezuela, nos parece importante, país vecino, hablamos de política, nos quedó faltando el tema de CDO, pero más adelante lo vamos a desarrollar. Mejor porque luego descubrimos qué pasó. Hay unos detalles ahí que no dejan muy contentos a los afectados, pero bueno, sí, más adelante hablaremos de eso. Más adelante hablamos de ese tema y recuerden que estamos hablando de nuestros venezolanos amigos y vecinos, porque este 15 de octubre hay elecciones para escoger 23 gobernadores de 23 estados. Muchísimas gracias a ustedes que hacen parte de la suma de los mejores, el equipo técnico de CNC, a Aldrin García en el manejo del Facebook Live, a Juan Carlos Hurtado, director de Gran Ciudad, a Roger Vélez, director. A Jaime Castañeda, a Diana, todos los camarógrafos. Sinerino Matías y Rubén. Te esperamos, Rubén. Siga en México paseando, señor. Chao, Desiree. Chao, muchas gracias. Hasta luego.